Hola, buenas a todas las personas que han tenido la gentileza de acompañarnos en una tarde de viernes, mirando su pantalla en lugar de poder interactuar en persona, como nos hubiera encantado en la Feria del Libro de Bogotá, en la Feria del Libro de Santiago. Todo eso está cancelado por la pandemia. Quiero agradecerle muy especialmente a todos los panelistas por estar aquí. Realmente pues es un gusto, un privilegio poder conversar. Gracias a Romina Weinberg, que es estudiante doctoral en Stanford y está coordinando el grupo de investigación materia y modera el costado técnico de esta producción. Lo mismo Sanjana Friedman, estudiante de pregrado en Stanford, muchas gracias. A Salomé Cohen, editora de Planeta, gracias muy especialmente. Y también a Christopher Thibault, quien fue editor de Planeta hasta hace poco. Me gustaría presentar a la moderadora y antes de hacerlo, también mencionar un par de cosas muy brevemente sobre el libro. El libro salió hace unos meses, justo antes de que empezara el confinamiento, y es la traducción al español de Beyond Bolaño, que es un libro que salió en 2015 con la Universidad de Columbia. La traducción la hizo Magdalena Holguín, que está con nosotros. Y por mencionar algo, digamos, breve de qué me llevó a escribir este libro, si ustedes han estado siguiendo la literatura latinoamericana posterior a 1989, se habrán encontrado con una serie de pronunciamientos sobre la relación entre lo local y lo global de parte de autores que lo tematizan de manera explícita. Algunos de los más famosos son aquellos afiliados a Macondo o al CRAC, ¿no? En México y en Chile, pero en muchos autores vemos un interés por pensar la relación entre Latinoamérica y el mundo y una teorización hecha desde la literatura sobre cuáles son los conflictos ideológicos también inherentes en esa relación, habiendo caído el muro de Berlín. Entonces, un cuento brevísimo de César Aira, El Carrito, bastante conocido, ubica a un personaje que recuerda al autor paseándose por un supermercado y estableciendo una relación especial, afectiva quizá, con un carrito. El carrito se mueve y solamente él se da cuenta, recorre las góndolas del supermercado como si fuera su dominio, y en un momento dado el protagonista se da cuenta que el carrito le quiere decir algo. Entonces se inclina como quien va a amarrarse los cordones de los zapatos y finalmente el carrito le dice, yo soy el mal. Y termina pues ese cuento magnífico, brevísimo de César Aira. Cuando uno se encuentra algo así, como que hay una emoción, ¿no? Como lectores que somos y una intención de releer. Y al releer un cuento como este, se me hizo más evidente que el carrito recorre un dominio como un barco, atraviesa los mares, coloniza, y también que el supermercado es un espacio que viene a representar el mundo. Uno de los capítulos del libro trata justamente sobre supermercados, que es un tema recurrente. Está en Alberto Fuguet, está en Yamel Altit, a pesar de que ellos son muy distintos, está en César Aira varias veces. Y me parece que eso es sintomático de ese afán de tratar de entender el mundo integrado bajo un sistema financiero que estamos todos viviendo, que seguimos viviendo eh, cada vez más. Entonces, eso por mencionar simplemente uno de los textos que considero, también por supuesto a Roberto Bolaño, eh, a Fernando Vallejo, eh, a Chico Buarque. Hay muchos autores que se organizan cuando vemos estas figuras que llamo Aleph, por Borges, por supuesto, que a veces es aludido explícitamente y a veces no. El Aleph es un punto en donde coinciden todos los puntos, en donde coinciden todas las miradas. En el famoso cuento de 1944, aparece en la calle Garay, en una casa que pronto va a ser demolida, y es un momento epifánico, una revelación, en donde está mucho dentro de poco. Y esa figura del multum in parvo, del mucho dentro de poco, es algo recurrente en libros que tienen que enfrentarse con la realidad de la integración del mundo, ¿sí? Aquí, pues, esto es un buen ejemplo, tenemos una conversación de California a Buenos Aires, pasando por Filadelfia, Santiago de Chile, San Juan de Puerto Rico, Bogotá,
esto no pasaba, ¿sí? Y la literatura tiene que tratar de entender un fenómeno como este y también tomar una posición a veces política, como en el caso de Aira. Uno puede entender literalmente que el carrito de supermercado es un agente del mal. Y bueno, a lo mejor podemos hablar más al respecto. Presento a nuestra moderadora, Laura Torres Rodríguez, quien muy gentilmente nos acompaña. Ella es profesora asociada en el Departamento de Español y Portugués de New York University, NYU. Es doctora y magíster en Hispanic Studies por la Universidad de Pensilvania. Y me encanta que su libro, Orientaciones Transpacíficas, la modernidad mexicana y el espectro de Asia, viene de recibir este año el premio al mejor libro en las humanidades de la sección México de la Asociación de Estudios Latinoamericanos, de LASA. Así que muchas gracias, Laura. Buenas tardes, gracias Héctor por la presentación. Voy ahora entonces a proceder a presentar a nuestros ponentes en el orden en que van a estar compartiendo sus impresiones sobre el libro. Luego el profesor Hoyos va a responder brevemente a las presentaciones de los panelistas y pueden hacer sus comentarios a través del chat. Al final de la conversación vamos a estar recogiendo las preguntas de la audiencia, así que pueden comenzar a hacer sus comentarios desde ya. Bueno, empiezo. Magdalena Holguín es traductora y filósofa, es doctora en filosofía por la Universidad de Columbia, magíster en filosofía por la Universidad de Georgetown y magíster en derecho por la Universidad de los Andes, Colombia. Luz Horne es profesora adjunta del Departamento de Humanidades y directora académica del área de programas internacionales de la Universidad de San Andrés, Buenos Aires. Obtuvo su doctorado en literatura brasileña e hispanoamericana en Yale University. Su próximo libro, Futuros Menores, una reflexión sobre las posibilidades de un poshumanismo material desde la imaginación brasileña, saldrá por la editorial de la Universidad Alberto Hurtado en Santiago de Chile a finales del 2020. Así que muchas felicidades. Juan Manuel Espinosa Restrepo es subdirector general del Instituto Caro y Cuervo, Bogotá. Es doctor en Romance Studies por la Universidad de Cornell y magíster en Teoría de la Literatura y Literatura Comparada por la Universidad Autónoma de Barcelona. Cristian Opaso es profesor asociado a la Facultad de Letras de la Pontificia Universidad Católica de Chile, doctor en literatura por esa misma casa de estudios e investigador asociado del Centro UC Teatro y Sociedad. En este momento culmina la escritura de un nuevo libro, Repertorios Clandestinos, Teatro Chileno y Underground. Vamos entonces a comenzar con la intervención de Magdalena. ¿Sí? Ay, creo que el micrófono todo. Ahí vamos, gracias. Buenas tardes, pues agradezco a todos su presencia virtual y especialmente a Héctor, quien me buscó para traducir su libro, cosa que fue una experiencia maravillosa para mí. Primero por el interés del texto, pero además porque hay una circunstancia especial con ese libro y con algunos otros que he traducido, que es que aunque están escritos en inglés, en realidad están dirigidos a nosotros los hispanohablantes, los latinoamericanos, los colombianos, y en esos casos a mí me parece que la traducción es una cosa un poquito diferente porque es devolver el texto a quien le pertenece, o sea, a las personas que originalmente lo motivaron y que tendrían el mayor interés en leerlo. En el caso de este libro, aun cuando Héctor dice explícitamente que no es un libro de divulgación, yo creo que sí lo es en el sentido mejor de la palabra, que es el de dar a conocer a un público extranjero unas obras latinoamericanas y darnos a conocer a nosotros mismos una cantidad de posibilidades de lectura que, a pesar de que seamos vecinos y que compartamos el idioma, no conocemos. En mi caso, que no soy como ustedes especialista en literatura, sino una lectora común y corriente, para mí fue de verdad una revelación y
y una motivación para buscar una serie de obras que no conocía y que por la forma como Héctor las presentó, pues suscitaron muchísimo interés. Y para terminar, entonces lo que quería preguntarle a Héctor es lo siguiente. En el prólogo de la edición en español, él habla de muchísimas cosas que han cambiado desde que se publicó originalmente en inglés. Y una de las cosas que yo me preguntaba es, siendo que este es uno de los temas casi principales del libro, la globalización, ¿cómo afectaría la pandemia globalizada la literatura y las pues otras expresiones literarias que al parecer ya comienzan a surgir? Porque me parece que eso ha afectado un poco el concepto mismo de lo global, en dos sentidos. En uno, porque ya no es solo como una unión o un predominio económico o una interrelación político-económica, etcétera, sino que se ha convertido en una experiencia compartida por toda la humanidad, una experiencia de temor y de dolor que nos ha afectado a todos indistintamente del lugar en donde nos encontremos. Y el otro aspecto que quería señalar en relación con eso es la intercomunicación, porque la globalidad desde luego implica que las personas están conectadas de alguna manera, pero estas nuevas formas de conectarnos que incluyen, por ejemplo, la que estamos teniendo ahorita todos, se me hace que afectan de alguna manera también el concepto de lo global, porque es un tipo de interconexión diferente y que se ha vuelto predominante en muchos casos en que antes era solo accidental o casual. Ahora, yo no quiero extenderme más sobre esto porque ya ustedes que sí son teóricos literarios tendrán mucho que decir sobre el libro y agradecer de nuevo pues esta oportunidad y la oportunidad que me dio Héctor de hacer disponible su magnífico libro en español. Gracias, perdón. Ahora continuamos con Luz, entonces, con la intervención de Luz, perdón. Bueno, hola, ¿me escuchan? ¿Sí? ¿Se escucha? Sí. Bueno, muchísimas gracias por la invitación a Héctor, amigo hace mucho tiempo. La verdad que me encantó recibir esta invitación y poder, bueno, volver a hacer una lectura, esta vez en español, que siempre leer en otro idioma, uno entiende las cosas diferente y bueno, es volver a leerlo, ¿no? También el agregado del prólogo me pareció muy interesante y me gustaría también volver sobre eso, que me parece que es interesante para volver en la discusión acerca de, bueno, las diferencias, ¿no?, entre un momento y el otro. Yo quería simplemente repasar sobre algunas cuestiones que me parecieron muy, digamos, las cosas que me llaman más la atención del libro. Digamos, el libro nos trae este problema de cómo pensar la literatura mundial a partir de la globalización de los años 90 del siglo pasado, y cómo pensar esto desde nuestro lugar latinoamericano, ¿no? Cómo cambian las categorías, los conceptos que hemos pensado como críticos culturales a lo largo de este siglo XX, digamos, y cómo el concepto de lo global puede cambiarse, ¿no? Cambiar. El libro de Héctor entonces recorre todas estas preguntas siguiendo lo que él llama un método dialéctico o inductivo, digamos, partiendo desde la base de los libros, que eso desde una lectura, ¿no? Que eso puede parecer un poco redundante que lo diga, pero me parece que es un gran valor del libro, ¿no? El ir desde la lectura, ir sacando teorías, ¿no?
y va leyendo como a través de un filtro, como buscando en el revés de la trama, la forma en que se teje lo global, o una nueva literatura mundial, en la que no se suspenda lo político, ¿no? O en la que no se descarte la negatividad de las obras, y lo va nombrando de diferentes maneras esto, ¿no? Algunos ejemplos son cuando ve detrás de la misoginia y del énfasis en lo individual, en la novela Budapest de Zhikovsky, una utopía progresista de solidaridad global, y lee en esto que él llama el escapismo sur-sur, una inversión de la relación entre sujeto y objeto, de la mirada orientalista, es decir, de aquello que hacía de Latinoamérica un objeto, lo vuelve un sujeto, ¿no? De esta manera Latinoamérica se transforma en el reverso de lo exótico, ¿no? En un movimiento interesante para pensar esta politización de lo global. O cuando lee en las novelas del supermercado, digamos, las novelas del supermercado como Aleph radicales, ¿no? Y hay muchos conceptos del libro que me parece que son muy interesantes para levantar, ¿no? Para poner a funcionar, inclusive dentro de la crítica, ¿no? Como algo que usemos, ¿no? Como lugares de uso, que eso es lo que me parece muy acertado del libro, ¿no? O cuando lee el potencial de expansión de lo literario, o del campo literario, a partir del giro hacia el arte de la ficción de Aira y de Belatín, como continuación desplazada de Duchamp y de Boyce, ¿no? En la inquietud que estos artistas buscaban provocar en la definición de campo, justamente. Y bueno, muchos otros ejemplos que el libro va trabajando. Algunas hipótesis clave y preguntas para discutir. Latinoamericanizar la literatura mundial es politizarla. Esto se podría vivir o volver como un principio del libro, ¿no? Como un slogan, como un manifiesto, digamos, que me parece también lindo para sacar, ¿no? Para levantar. Bolaño ahonda en el concepto del mal, pero no ofrece una brújula para distinguirlo del bien. Podríamos decir que una literatura no prescriptiva, no aleccionadora, no moralizante, sería una característica tal vez no necesaria, pero no suficiente para que se convierta en global, sin dejar de ser política. O sea, esta idea de algo que no ayude directamente a distinguir, que no haga directamente una lectura moralizante, una lectura prescriptiva, ¿no? Otra pregunta, ¿cómo pensar el concepto de literatura global? Una literatura una categoría, preeminentemente espacial, en relación al concepto de literatura contemporánea, algo que Héctor menciona hacia el final, ¿no? O inclusive de clásico, ¿no? Algo que es una categoría más bien temporal, ¿no? Son conceptos que se pueden superponer. ¿Qué es lo que hace que una literatura global, o sea, es necesariamente una literatura global, un clásico? ¿O un clásico es necesariamente una literatura global? Digamos, pensar un poco esto, ¿no? Y después un poco también la otra pregunta así, casi obvia tal vez, que retoma un poco lo que decía Magdalena, es pensar también en esta globalización epistémica que a la cual nos ha arrojado la pandemia, y la posibilidad de, no sé, de pensar el Zoom como Aleph, ¿no? Digamos, de esta situación que tenemos acá, y bueno, pensar un poco cómo esta categoría de literatura mundial, de literatura global y de Aleph se podría repensar o reconfigurar, o qué es lo que agrega algo de todo este contexto, o saca, digamos,
este contexto que estamos, o esta nueva normalidad, realidad, ya hay tantos nombres que no sé, pero bueno. Estas son un poco las preguntas y las inquietudes, y bueno, felicitaciones porque es muy estimulante el libro. Gracias. Juan, ¿te parece ahora cómo hacer tu intervención? Buenos días. Muchas gracias a todos por estar aquí. Héctor, muchas gracias por la invitación. Nos conocemos hace muchos años, no quiero decir hace cuántos, y me voy a aprovechar de eso para hacer la presentación. Y ahí voy a centrar las palabras. En el capítulo de Bolaño, aquí en este libro, Héctor habla acerca de el fenómeno de asincronía en la recepción de Bolaño. Cómo Bolaño, debido a que es leído en Estados Unidos en un momento distinto a cuando es leído en España y en América Latina, prácticamente es un Bolaño distinto. Y entonces yo quería hacer este juego de asincronía con el libro del Aleph, o los Aleph, con este mismo libro. Porque obviamente leerlo hoy en día con la pandemia, leerlo antes de la pandemia, pero en la década pasada, era encontrar unos nodos que dentro de cada uno de ellos estaba el mundo entero. Pero yo quería irme un poco para atrás a los orígenes de cómo se conocieron ustedes dos, Héctor y Magdalena, porque hay una particularidad ahí, y es que hay un espectro que recorre este libro, que es el espectro del segundo Wittgenstein, el de la disolución de problemas. En vez de entrar a resolver problemas, entrar en contra de problemas, es disolver ciertos problemas que parecen problemas y la verdad no lo son. Entonces siempre cuando lo leí me tuve esa impresión ahí, y estoy teniendo, espero que haya buena conexión. Entonces quería ver si podían ustedes dos hablar acerca de esos momentos donde Wittgenstein los hace a ustedes conocerse, trabajar sobre los libros, y porque ahí hay algo que no está mencionado muy explícitamente. Si no estoy mal, solo aparece una sola vez en el libro el nombre de Wittgenstein. Sí está un trabajo continuo de esa huella, de ese trabajo, de esa manera de pensar en la manera de aproximarse a los textos y al universo a través de estos textos. Y sí, Cristian, y con eso terminamos las intervenciones de los panelistas. Muchas gracias. La amistad que nos une con Héctor ha sido precisamente muy parvo, poco en mucho. ¿En qué sentido? Nos habremos estrechado la mano en persona 3 o 4 veces, muy deprisa, pero sin embargo hemos construido una amistad a través de la lectura común de textos que ya se remontan a cuando ambos asediábamos la obra de Alberto Fouillet tantos años antes. Mucho en poco es lo que produce la generosidad de Héctor, y produce esta instancia de diálogo que agradezco de sobremanera en tiempos en que el encierro provoca angustias e incertidumbres. Por el temor que me da irme por las ramas, como decimos por acá en Chile, preparé un par de párrafos, pero en ningún caso pretendo, y sé que Laura no me lo permitirá, extenderme más allá de los 7 minutos asignados. Si eso llega a pasar, por favor, avísenme de manera drástica, micrófono encendido mediante. Apunto entonces las notas que este maravilloso libro de Héctor me ha despertado. Apuntaba acá que el 6 de julio del 2020 el Servicio de Inmigración y Aduanas de los Estados Unidos publicó una resolución relativa
al programa de visitas intercambio, que, por decirlo menos, acabó desequilibrando el ecosistema universitario estadounidense. Bajo amenaza de expulsión, los estudiantes de instituciones de educación superior que implementan currículos online, a causa de la pandemia, por cierto, deberían retornar a sus países de orígenes. De lo contrario, ellos podrían enfrentar juicios de deportación. Ese mismo 6 de julio, varios mensajes de Facebook, Instagram o WhatsApp se acumularon en mi casilla, y con ellos amigos, colegas, ex estudiantes se movilizaban en el acto entre la inquietud y la rabia. Esta mañana, de hecho, leía cadenas de compañerismo, leía señas de activismo y leía incluso viñetas tan reales como solo puede ser la ironía, que traslapaban ficciones de campus con monólogos de Svetlana Alexievich. En una de ellas, un hall con la hiedra trepada de las cumbreras también nos decía podía ser una zona de sacrificio. Y como diría Héctor Hoyos, dolor y gloria de los migrantes universitarios no caben en un mensaje de texto. Proporciones mediante no podrían, porque ni siquiera el mundo cabe realmente en un libro, que es la frase con la que se inaugura esta versión castellana tan delicadamente traducida por Magdalena. Según demuestra Los Aleph, Bolaño y la novela global latinoamericana de Hoyos, lo que sí cabe en Letras de Molde es la globalidad, o como él mismo reclama, esa, lo cito acá, conciencia de mundo como una totalidad, que podríamos agregar nosotros. Es una totalidad escribible, fragmentada, maltrecha, precaria. A falta de adjetivos certeros que me permitan calificar la conciencia que informa este ensayo de Héctor, sí rescato una figura que él ofrece en la cuarta línea del prólogo de esta edición castellana y que no por azar a todos nos ha cautivado en nuestras presentaciones. Me refiero a la figura de la carta de navegación. La simpleza del epíteto, escribiría Borges en Pluma de Hoyos, contiene multum in parvo. Efectivamente, en este ensayo, lo que vemos, creo yo, es una enunciación que tiene un pie en la infancia de quien recuerda los anuncios del Tiempo de Bogotá, que entonces, cito, promocionaban viajes a Sudamérica, hasta ahí la cita, y otro pie en los pasillos universitarios angloestadounidenses, donde, otra vez cito a Héctor, pueden escucharse con frecuencia comentarios desdeñosos acerca de que los estudios literarios latinoamericanos están atascados en la política. De esa contradicción también surgía la hipótesis que con agudeza subrayaba Luz hace minutos. El vaivén de esta coyuntura dislocada, desde ese lugar, Héctor observa pequeños Aleph y los encuentra, como él ha dicho, en textos de Aira, Belatín, Buarque, El Tit, Vallejos. Unos tienen la dimensión de una frase, otros, los más grandes, de un capítulo entero. Cuando se decide vivir y decirse a uno mismo en lugares inciertos, apunta Héctor, capítulos y párrafos son cosas muy concretas. Las letras son tablas de sobrevida, que con la debida destreza pueden convertirse en naves, en todas las naves, o al menos mirarse como tales. En la urgencia cotidiana, capítulos y párrafos que obsesionan a Héctor son, para los lectores como él, mundos donde guarecerse. Y por lo mismo, este ensayo que hoy día presentamos, cito el propio texto, no solo es un mundo en miniatura, sino también un artefacto que mapea una infinitud de puntos de vista, donde la recursividad es inevitable. No me quiero extender mucho más, avanzo rápidamente. Por esta conciencia de espacios y tiempos fracturados, ¿no? Creo que bien podríamos decir que este libro podría llevar una banda roja, como esas que se solían poner en ferias del libro, y decir que para este ensayo, la literatura es cosa seria. ¿Y por qué cosa seria? Porque creo que Héctor escribe lejos de la euforia de Macondo, no descubro nada con eso, pero me parece que esa lejanía no significa que está en contra, porque su gesto es siempre dialéctico. Para Héctor, creo, la literatura mundial es menos indicio que entelequia, es decir, es un modo de existencia. Me explico. Sensible a los debates históricos, Héctor reconoce las limitaciones de dos de las escenas de lectura climáticas de la literatura latinoamericana de la segunda mitad del siglo XX, una inscrita en plena Guerra Fría, cuyo elenco es el boom, y por supuesto las líneas finales son la bipolaridad y la teoría de la dependencia, y otra escena que él reconoce como climática es la que sobreviene tras la caída del muro, donde el elenco es el crack Macondo y los diálogos sobre globalización y doctrina del shock. Aunque productivas, aquí me parece que Héctor instala dos buenas preguntas.
estas escenas son productivas, pero dejan fuera las siguientes preguntas. Y lo parafraseo. Por ejemplo, ¿cuántos lectores no profesionales carecen de los indicadores y pericia cultural necesarios para dar sentido a las letras latinoamericanas en sus propios términos? O dicho de otro modo, ¿hasta qué punto nuestra ética vernacular no es más que un epifenómeno de nuestra propia profesionalización? Hay una cosa que fascina del libro de Héctor, que siempre está pensando que hay un lector no profesional que carece de nuestros privilegios epistemológicos. Y por otro lado, una segunda pregunta que lanza es la siguiente. ¿Hasta qué punto, creo yo, ilustrar algoritmos econométricos con series de textos, dramas, films o novelas a las que les pegamos etiquetas como globalización, no están siendo, de algún modo, nuestra propia estocada a través de las cuales condenamos a nuestra lengua a sencillamente glosar epifenómenos de la globalización? Un par de líneas y termino, ¿no? Creo que en el libro de Héctor hay por ahí una frase que es clave. Él nos dice, cuando lee Los Detectives Salvajes, que de algún modo nos recuerda cuál es la razón de nuestro oficio. Y dice, citando y parafraseando Bolaño, en Los Detectives Salvajes hay un exceso constitutivo, una vitalidad que escapa a la investigación sistémica, una energía libidinal tan difícil de precisar que el sociólogo no la puede capturar. Quizá podamos comprender en el límite de la oración y de las frases que obsesionan a Héctor las medidas y proporciones que adquiere el mundo entero para quienes sobreviven aferrados a la materialidad de cosas muy concretas, como frases y párrafos. Y creo que acá también hay una pista de su nuevo libro en inglés, ¿no? Donde lo que hace es justamente invitarnos a preguntarnos por el sentido del cobre o el caucho, más allá de las unidades de medidas por las cuales se transan en las bolsas de comercio. Una idea para terminar. Creo que cuando Héctor nos habla de literatura mundial y propone trabajarla desde Latinoamérica, de algún modo nos está planteando que la literatura mundial, más que una etiqueta, más que un campo sexy de investigación, es un imperativo a estas alturas ético. ¿Y por qué lo creo? Porque las fotografías de Patti Smith, por ejemplo, en Instagram, donde volúmenes de Bolaño o Nona Fernández acompañan un tazón de café Etiopía, conviven junto con los retratos del líder de extrema derecha chilena, José Antonio Kast, quien se fotografía con muchachos que ostentan camisetas con imágenes alusivas a los vuelos de la muerte que se venden en tiendas afines al Ku Klux Klan. Es imperativo ético, nos dice Héctor. Me parece que leer literatura en estos días es cosa muy seria. En días en que se fraguan políticas anti-inmigratorias y neoproteccionistas, son palabras de Héctor, volver a mirar secciones particulares de objetos culturales reales y no serias, como los relatos de Troponasi de las Américas, Bolaño y Volpi, que analiza de manera magistral, ese gesto nos puede ayudar a entender la topología de los suelos en que germina el odio, de nuestros suelos. Y si de suelo se trata, sirve una metáfora para, en honor al tiempo, poner los debidos puntos suspensivos. Para Héctor, creo yo, leer de cerca, con la fascinación de quien contempla un Aleph, es un gesto que de alguna manera nos redime del imperativo neoliberal de glosar el extractivismo. Es un gesto que, si se quiere, nos permite imaginar el tamaño de nuestra esperanza. Es, a fin de cuentas, un gesto que no claudica en la lucha por el derecho de leer la ficción latinoamericana como un objeto con una historia contemporánea de sí misma. Muchas gracias, Héctor. Tus lectores saludamos este bello y provocador libro. Muchas gracias a todos los panelistas. Héctor, ¿quieres ahora aproximarte a alguna de las preguntas Y o reaccionar? a todas y muy agradecido. Hemos dicho varias veces la palabra gracias y yo creo que eso también es como sintomático de esta necesidad de hospitalidad mutua que tenemos, ¿sí? Yo considero que aquí Laura es anfitriona y cada uno de nosotros también es anfitrión de esto que es posible gracias a Zoom. A este Aleph digital que tiene problemas, ¿no? Y que tiene también posibilidades. Quiero ir poco a poco con las preguntas que son realmente sugestivas, empezando con Magdalena y esa invitación a pensar la pandemia globalizada, los cambios en el concepto mismo de lo global y el efecto de la intercomunicación e interconexión. Voy a ir conectando las preguntas porque creo que convergen muy bien
y un hilo conductor en varias de las preguntas es esa problemática del extractivismo. Y ese es el tema de el segundo libro de crítica que salió este año también, que se llama Things with a History. Y ese libro es una crítica desde la literatura a un modo de producción que define América Latina. Esto es algo que ya Erika Beckman había pensado en el siglo XIX, cuando tenemos todas estas novelas sobre el caucho, el cobre, el banano, el café, y en general cuando uno piensa, no sé, en los versos de Nicomedes Santa Cruz que canta Mercedes Sosa, ¿no? El sol de Alto Perú, rostro Bolivia, estaño y soledad. Cada uno de nuestros países, en esos mapas de infancia, quizás recordemos Argentina, vacas, ¿no? Colombia, matitas de café, Centroamérica, banano. O sea, es impresionante, pero es un modo de ser, un modo de estar. Y con la literatura pasa un poco lo mismo, y esto es lamentable, ¿sí? Es decir, tenemos una materia prima fenomenal. Entonces, la novelística de García Márquez o los poemas de Pablo Neruda, por llamar algunos de los nombres, por invocar los nombres, digamos, más centrales, que se exportan más, no porque quiera singularizar a esos autores en particular. Entonces, estamos exportando literatura, ¿sí? Materia prima, y recibiendo análisis, recibiendo elaboración. Y eso se parece mucho a producir el caucho y esperar a que lleguen las llantas para poder seguir produciendo más caucho, ¿sí? Es un continuo. Entonces, sí que me interesa tratar de oponerse a esa lógica del extractivismo, producir para sacar, sin retribuir. Magdalena hacía la observación de que su traducción devuelve el texto a quien le pertenece, y yo no podría estar como más de acuerdo y pues agradecerle más realmente por eso. Eh, También, pues si pensamos un poco en la geopolítica del conocimiento, que eso es algo de lo que Elvera Velar ha escrito un texto magnífico, que lo recomiendo mucho. Puedo enviar la referencia si alguien lo tiene, o escriban en Leidelberg. Pero pensando en la geopolítica del conocimiento, hay un prestigio y un valor, no solo prestigio, un valor de la publicación en inglés, y hay una presión que se vive en América Latina, se vive en Europa, se vive en el resto del mundo, para producir conocimiento en inglés. Y eso es una cosa que yo acepté. Yo acepté producir conocimiento en inglés porque considero valioso que, así como podemos conversar entre nosotros, también felizmente he tenido conversaciones muy productivas con colegas en Asia, por no decir en Estados Unidos, en Europa. Como que yo acepté eso, pero para subsanar el efecto extractivo que tiene eso, es necesario poder traducir, compartir, dialogar, recibir críticas, no solo elogios, sino críticas también de este contexto en donde se genera el significado, en donde, por ejemplo, también hay sentimientos muy fuertes hacia Bolaño, que termina siendo como un pararrayos, a veces del fastidio de los lectores profesionales y no profesionales latinoamericanos ante una percepción de que se les impone un valor, ¿sí? Eso era la experiencia, y Cristian, tú lo sabes mejor que yo, eso era la experiencia de leer a Bolaño a fines de los 90 con el Rómulo Gallegos, pero sobre todo a comienzos de los 2000 con el reconocimiento internacional en Chile. O sea, se leía como una especie de cuasi chileno invasor, antes de que se establecieran las conferencias en honor a Bolaño, antes de que la nueva generación hiciera las paces, Alejandro Zambra encontrara otra escritura, en fin. Entonces, volviendo a las preguntas de Magdalena, la pandemia globalizada y el concepto mismo de lo global, vamos a ver cómo se desarrolla. Hay algo que sí aporta esto, que es desnaturalizar. Y para mí eso es como un regalo realmente, porque como que yo estuve muchos años pensando en la globalización como algo que no tenía por qué ser el estado natural de las cosas, ¿sí? Y del mismo modo, la literatura mundial no tiene por qué ser el horizonte necesario de un mundo integrado para organizar el estudio de la literatura. Como que siempre he estado tratando de ver eso de soslayo y de dudar de cuáles son sus anclajes ideológicos.
Y la pandemia como que viene un poco a poner eso en evidencia. Entonces, no quiero sonar anarquista, ¿no? Pero sí le doy la bienvenida a lo que pone en evidencia y también al a poder constatar ese ejercicio del poder crudo sobre las fronteras que hemos estado viendo ahorita y que pues genera una conciencia general. En cuanto al medio, ahí sí que hay pues problemas para pensar. El segundo libro se ocupa de lo digital a partir de un cuento justamente de Zambra, Historia de un computador, y es que nosotros en este momento estamos generando riqueza para Zoom, para sus accionistas, estamos haciendo uso de servidores que tienen que ser refrigerados con agua y que generan muchísimo calor, que afectan el ecosistema. Es decir, esto sucede con unas consecuencias y está involucrado dentro del extractivismo, ¿sí? La especulación financiera, ¿no? O sea, Zoom ahora es el nuevo estándar, está creando fortunas impresionantes. Entonces, en lo posible tratar de resistir también ese costado impositivo de estas nuevas tecnologías que permiten cosas maravillosas. O sea, ahí está la dialéctica, es que las cosas pueden ser utópicas y reactivas a la vez. Paso a las preguntas de Luz, y en particular una que es esa triangulación entre lo contemporáneo, lo clásico y lo global, ¿sí? Sobre la que tenemos mucho por hacer, considero. Me parece que lo contemporáneo de la periferia corre el riesgo de la obsolescencia muy rápido, ¿sí? Entonces, ahí es donde hay como que resistir un poco, porque no hay instituciones culturales para sostener el impulso de una novela de los años 90 en el presente. O sea, eso nos pasó incluso con el post-boom. El post-boom vino, se fue, nadie lo recordó, qué pasó, fue importante, no fue importante, y hay una cantidad de novelas magníficas que fueron consumidas, por no hablar de poesía, de otros géneros. Yo creo que el consumo, justamente, ¿no? El mercado es algo que lleva a esos olvidos y a que esos momentos que fueron contemporáneos de repente no existan y tengamos un vacío de conciencia de la literatura latinoamericana del boom a Bolaño, ¿no? Que además es conveniente a un mercado con una lógica sinecdótica en donde queremos una figura representativa de América Latina, ¿sí? No dos, no tres, porque tampoco hay espacio y el mercado pide otras cosas. Eso lo estoy diciendo muy a la volada. En el libro creo que soy un poco más cuidadoso. Ahora, el clásico es un tema interesante, Luz, porque, y esto Álvaro Fernández Bravo, que también nos escucha, ha escrito al respecto. Hay un efecto boomerang en donde escritores como Tagore, ¿sí? En la India, terminan teniendo una trascendencia en la India actual por su permanencia también en el resto del mundo. Tiene una estatua, por cierto, en la finca de Yerbabuena, el Instituto Caro y Cuervo, en donde trabaja Juan Manuel. Así que si algo no es global, entonces no llega a ser clásico. Y eso también impulsa a los autores y a las autoras a hacer ciertas cosas, como por ejemplo Samantha Schweblin, su último libro, Kentucky's. Me parece un libro importante, lo recomiendo, quiero que otras personas lo lean, lo disfruten y no quiero, digamos, expresar una opinión demasiado acelerada, ¿no? Apresurada al respecto, pero considero que un libro como este es programático en buscar ser global para llegar a ser clásico y se conforma a algo que Rebecca Walkowitz ha estudiado, que es la idea de obras literarias que nacen traducidas, ¿sí? They're born translated, que buscan, que ya se imaginan en un inglés neutro, vehículo de globalización, con suficiente elemento reconocible para que se adopten en otras latitudes y ya terminan como asumiendo, ¿no? esa estrategia. Tengo otros ejemplos recientes por si en algún momento queremos comentar. Así que bueno, redondeando, lo global, lo contemporáneo y lo clásico efectivamente están en una tensa negociación que podríamos pensar más al respecto. Juan Manuel me señala por el chat, acá full disclosure, ¿no?
la obra de Juan Gabriel Vázquez en Colombia, como otro escritor born translated, ¿no? que busca ese tipo de evento sin pasar por el evento, porque lo de Bolaño sí fue un evento, ¿sí? Y que conste que aprecio mucho a Juan Gabriel y a su obra. Lo que quiero decir es que la globalidad de la obra de Juan Gabriel pues no es un evento en la manera que le tocó post-mortem a Bolaño. Juan Manuel preguntaba por la asincronía y hacía la observación wittgensteiniana. A propósito de la asincronía, cuando nos conocimos con Cristian en Santiago hace años, un tema de conversación, recuerdo, era cómo era dificilísimo encontrar Nocturno de Chile en librerías como Nueva Altamira, o en cualquier librería donde normalmente están los autores chilenos, no estaba Nocturno porque venía de España, en euros, caro, de anagrama. Entonces los libros llegaban y se agotaban, y si alguien quería enseñar ese libro, pues tocaba obviamente por fotocopias, otra tecnología, habría que comparar con el Zoom. Esa asincronía de Chile con respecto a su escritor de gran distinción, ha generado sentido. O sea, Juan, a esa pregunta de la sincronía también, yo creo que en esta época de aceleración, un poquito de lentitud es buena, ¿sí? Entonces, el hecho de que algunos lectores, muchos lectores, realmente no sepan quién es Roberto Bolaño, ¿sí? En el momento de tomar este libro, en el sentido de divulgación, y enterarse de que es la figura más distinguida de la literatura latinoamericana actual, el hecho de que pase eso creo que también genera oportunidades. Entonces, como que a la obsolescencia programada y llevada por el mercado, dile no, pero como a una grata obsolescencia, como a una lentitud, yo creo que habría que recibirla para que no seamos los críticos literarios quienes digamos, no, Bolaño nos interesaba hace 15 años. O sea, eso es un despropósito, ¿no? Hay que leer como contemporáneos a los autores en general, no solamente a gente como Belatín o Vallejo o el Tit, en fin, los escritores que estudio. Sobre Wittgenstein, Magdalena Holguín ha sido mi profesora de Wittgenstein. Yo le debo a Magdalena muchísimo. Y sí, Juan Manuel, pues ahí está Wittgenstein de muchas formas. La frase con la que empieza el libro de que el mundo no cabe dentro de un libro, la oí en alguna discusión o la dije, alguien la dijo casualmente. Y pues de lo que alcancé a aprender sobre Wittgenstein hay algo como de buscar verdades en el lenguaje y en esas frases a veces dichas como a la volada, que a veces tienen verdades fácticas y a veces tienen verdades como gramaticales, que nos dicen algo de sus condiciones de enunciación, del lenguaje mismo. Y cuando alguien dice que el mundo no cabe en un libro, pues es tan evidente que no puede ser su verdad algo literal, ¿sí? Su verdad tiene que ver algo más con la relación interna, ¿no? Entre lenguaje y mundo. Y para mí esa frase de verdad que como que abrió puertas, también otra expresión idiomática. La frase con la que empieza Things with a History, otro libro que me encantaría conversar en algún momento, es la frase con la que empieza Things with a History. Jimena se está riendo desde el otro computador. Perdón, ya regreso. Ok. Sí, que las cosas no han sido hechas para durar, ¿no? Las cosas no han sido hechas para durar, ¿sí? Que es otra de esas expresiones que pues uno se podría imaginar a un filósofo del lenguaje como Magdalena pensando como ¿y esto qué es? ¿No? ¿Qué dice? Las cosas no han sido hechas para O durar. el principio de IKEA, ¿no? También Sí, podría ser. sí. Sí, como por lanzar así una frase provocativa o provocadora, uno podría decir que la literatura latinoamericana se acaba el día que se abra el primer IKEA, ¿no? No sé, La Plata. El día que se abra la IKEA de La Plata, ya, se acabó la literatura latinoamericana.
Y por supuesto, bueno, termino de contestarle a Cristian y conversemos. También me encantaría, Laura, escucharte. Tenemos poco tiempo, pero aprovecharlo. Cristian preguntaba por el lector no profesional. Mencionaba la cuestión de glosar el extractivismo y aludía también al sociolicismo, entre otros temas de conversación. Al lector no profesional le debemos mucho los escritores, los académicos, que tenemos la suerte de poder hacer compras en el supermercado gracias a la literatura, ¿sí? Y también todos felizmente somos lectores no profesionales de otras literaturas. Cuando yo leo a Murakami lo leo como un aficionado, cuando leo a Lushun, si estudio un poco más a lo mejor empiezo a entender más, pero hay algo del amateurismo que si se pierde, pues no entendemos mucho del valor que tiene la literatura en tanto obra de arte. Y eso yo sé que a veces puede sonar un poquito, ahí sí es cierto, anticuado, conservador, pensar en la literatura como obra de arte y no como textos que hacen parte de entramados de poder. Yo creo que es que se pueden hacer las dos cosas y que si nos olvidamos que una obra literaria es el entusiasmo de alguien más, es difícil que le podamos hacer justicia. Y sobre ese tema del sociolicismo, que es la tendencia a reducir el estudio de la literatura a la sociología de la literatura, tengo también aquí en esta biblioteca, porque he estado mirándolo, un libro que acaba de salir, muy interesante, que va a estar traducido al español muy rápido, Ascent to Glory, de Santana Acuña, ¿sí? Que es una sociología de cómo 100 años de soledad se hizo un texto global y que muestra cómo las redes internacionales en las que hacía parte García Márquez hicieron ese fenómeno y como que desmitifica muchas cosas. Mariano Siskin también ha escrito sobre la globalización del realismo mágico y de 100 años, pero no desde una perspectiva sociológica. De acuerdo a ese libro, hay como un vínculo causal, ¿sí? Lo menciono porque a mí me parece que es una maravilla de estudio y lo recomiendo, pero sería terrible, y yo creo que el propio autor lo reconocería, si entendemos el estudio de la literatura como una sociología de la literatura, establecer los hechos de la literatura. Porque la literatura justamente se imagina mundos posibles, distintos mundos, y el sociolicismo busca establecer un mundo en donde hay una verdad, una causalidad del evento literario, cuando el evento literario se abre a muchas causalidades. Finalmente, entonces, sobre la observación de glosar el extractivismo, ¿no? De nuestra propia, de la posibilidad inquietante de que nuestros propios esfuerzos sean un epifenómeno del mercado. Ese es como la encrucijada también del sujeto, ¿no? En qué tanto reproducimos el poder. Con Florencia Garramuño y Romina Weinberg estamos editando un número que ahora sí ya va a salir sobre teorías del sujeto en América Latina, porque al mismo tiempo que este otro libro, Things with a History, piensa en los objetos, en el no sujeto, pues seguimos teniendo tanto por pensar sobre el sujeto. O sea, lo lindo de esto es que realmente hay mucho por hacer, por decir, por compartir, que creo puede tener influencia pues más allá de la construcción de conocimiento en cierta conciencia de mundo, de planeta, ¿no? Y sé que queremos más o menos terminar en unos 10 minutos, ¿no? Para que lo bueno si breve 2 veces bueno y porque la pantalla fatiga, pero Laura, sé que, pues, o sea, intuyo que querrías decir algo también, otras réplicas de los panelistas y tenemos preguntas de la audiencia también, por supuesto. Sí, muchas gracias. Tenemos, entonces, si tenemos 10 minutos, tenemos tiempo para recibir más preguntas de la audiencia. Bueno, ahora recibí otra. No, yo no tenía una pregunta como tal, yo solo tenía curiosidad porque hablaras un poco también de Things with History, ¿no? Con relación a este primer libro, ¿no? Porque cuando uno termina un libro, o sea, Billón Bolaño es hace 5 años, hablamos un poco de esas asincronías también, y cuando uno termina un libro hay ciertas interrogantes, ciertas
ciertos arrepentimientos, cosas que se quedan, que de alguna forma uno responde con ese segundo libro. Y cuando yo creo que Luz hablaba de que Los Aleps es un libro que pretende latinoamericanizar la literatura mundial, porque eso es politizarla, ¿no? De alguna forma el segundo libro también es sobre eso, ¿no? Latinoamericanizar la literatura mundial, pero también los debates en torno a los nuevos materialismos, ¿no? Y es un libro que comparte también ese interés por la novela, por la forma novela, aunque comienzas con Ortiz y con el ensayo, la reflexión que haces de Ortiz todavía tiene que ver mucho con los dispositivos literarios de Ortiz. Entonces, tengo también una pregunta por la novela, por tu insistencia con la forma novela, que me parece muy linda, pero que también hay mucha discusión, ¿no?, en torno a las limitaciones actuales para narrar esta globalización, o sea, la modernidad insufrible o de crude modernity, ¿no? La novela de alguna forma también, yo lo veo mucho en México, ¿no? Que es, o sea, hay una dificultad de narrar cierta violencia, lo que hablabas de la proliferación de las fronteras, el endurecimiento que estamos viviendo, ¿no?, en este momento de la pandemia desde la novela. O sea, es como que hay cada vez más hibridación en ese género. Entonces, tal vez tenía un poquito una pregunta que tenía que ver más como que nos contaras de esa transición de un libro a otro, pero las continuidades también, ¿no? Como una pregunta, no tiene que ser una respuesta tan exhaustiva tampoco, puedes abordar alguno de esos elementos. No, gracias, Laura. Quiero a lo mejor juntarla con otra pregunta del que está llegando por el chat, si les parece bien, para asegurarnos de atenderlas. Las preguntas del chat, hasta donde puedo ver, a lo mejor Romina puede ver más, son de Mónica Surmuk, cómo funciona esta idea del born translated, de nacer en traducción en la escritura latinoamericana, y de Rodrigo Zamorano, qué hacemos con la crítica producida en Latinoamérica, ¿sí? Cómo funciona la crítica producida en Latinoamérica. Y por supuesto la pregunta de Laura es por la forma de la novela y sus limitaciones. ¿Se me escapa alguna pregunta, Romina, por favor? ¿No? Ok. Bueno, entonces ahora sí, habiendo, ¿no?, escuchado, ¿no?, las preguntas importantes, empiezo por la forma de la novela. Sí, si uno piensa en Señales que precederán el fin del mundo, que es un libro sobre el que no he escrito, y no sé si vaya a escribir, pero admiro al libro y a su autor, uno le haría un flaquísimo favor considerándolo como una novela y leyéndolo dentro de la clave de una novela. Ahí hay otras cosas que están pasando. Yuri Herrera está trabajando con las tradiciones indígenas, con distintos saberes, como que ahí la novela se queda corta. Sobre Valeria Luiselli, el ensayo de las 42 preguntas, que a mí me parece más interesante que la novela que viene después, tampoco deberíamos limitarnos mucho a la forma de la novela. Y hay, por supuesto, cultura que se genera en la frontera entre los Estados Unidos y México, que no tiene sentido singularizar este género burgués, complejo, que pide un manejo del tiempo muy reposado y largas horas de biblioteca o de sillón, ¿sí? Ahí uno realmente tiene que trabajar con el corrido, con la cultura popular. Entonces, yo sí he querido un poquito, como se dice en inglés, como have my cake and eat it too, ¿sí? Y es trabajar en la novela como un crítico literario que se especializa un poco en esa problemática y dejar que otras formas, otros medios, otros géneros permeen, como por ejemplo el arte contemporánea, ¿sí? La música, todo aquello con que la novela está en conversación, como que en ese sentido sí soy una especie de inmanentista, pero poroso, soy un inmanentista poroso. Lo que no suscribo es el paradigma de estudios culturales radical que equipara una novela, un cuadro, una película, un recibo, ¿sí? Ese momento de los estudios culturales, de todo esto es evidencia de producción cultural, genial, pero
me interesan las novelas y está bien, creo, poder trabajar con esa especificidad del género. Entonces, Laura, sí, es problemático y tiene también un lugar de enunciación, ¿no? De la gente que puede darse el lujo de leer novelas, de escribir novelas, eh, pero creo que aporta, ¿no? Con la complejidad sobre todo del lenguaje que puede hacer una novela y que otras formas no. A la pregunta de Rodrigo Zamorano, muy importante, sobre la crítica producida en América Latina, tenemos una problemática de infraestructura, ¿sí? Y es que en una biblioteca de investigación del primer mundo, voy a pensar específicamente en la biblioteca de la Universidad de Texas en Austin, un investigador, una investigadora puede contar con lo último que se haya publicado en Ecuador, en Bolivia, en Chile, Guatemala, porque esa biblioteca tiene una política de adquisición y unos recursos tales que puede juntar toda esa crítica y el investigador o la investigadora puede ir a un estante y ver, ¿sí? Pero la verdad es que porque la difusión, por lo menos hasta ahora, que dependíamos de otros canales que el Zoom, ¿sí? Como la difusión es tan escasa, tan limitada, la crítica producida en América Latina a veces se extravía, está menos indexada, está en menos bibliotecas internacionales, eh, y eso es sistémico, ¿sí? Eso es lo mismo que hablábamos antes de América Latina produciendo materia prima más que industria, ¿no? Entonces, es un problema. Yo trato de considerar la crítica producida en América Latina lo más posible y trato puntualmente con colegas de estar al día, ¿sí? Y he tenido la suerte cuando se podía viajar, de viajar a librerías, que es donde pasan las cosas. Pero hay vacíos, hay algún par de textos que en retrospectiva me hubiera gustado incluir. Eh, esa sí que es una asincronía problemática. Mónica, Born Translated en América Latina, me atrevería a decir que esa es una de las diferencias entre Alfaguara y Matalamanga o Ediciones El Bronce. Hay una escena de pequeñas editoriales en América Latina en donde muchas veces circulan textos traducibles, pero también textos que no van a ser traducibles, que, no sé, pienso en un libro como Dumaurier, que publica Cuneta, Ay, no. Santiago. Ese es un libro interesantísimo, pero yo no lo veo traducido a otros idiomas mañana. A lo mejor me equivoco, quizás ya existe, ¿sí? Entonces, las grandes casas editoriales les gustan los textos que ya nacen traducidos, los favorecen, y tenemos vacíos como por ejemplo Norma, que Norma llegó a tener el premio Las Dos Orillas, llegó a hacer cosas magníficas, y en algún momento el Grupo Carvajal decidió que la literatura no era un negocio. Es decir, yo sé que Magdalena tradujo cosas maravillosas para Norma, ¿sí? Y eso de repente desapareció. Por hablar también de Colombia, Arcadia, ¿sí? Que es un vehículo de colaboración regional, sacó un número magnífico de 100 escritoras de libros en español. Fue comprado por un banquero, por el Grupo Gilinski, y bueno, ya no cumple con su misión. Entonces, pues hay una precariedad y la literatura Born Translated que puede vender, pues termina siendo muy favorecida por esa precariedad, ¿no? Como que si tuviéramos un soporte, una infraestructura más robusta, a lo mejor tendríamos pues más riqueza, más variedad, más diversidad. Pregunta de María Rosa Olivera Williams, me parece, y de Álvaro Fernández Bravo. Te las leo. Sí, gracias. Sí, la de María Rosa dice, Josefina Ludmer, cuando escribió sobre Onetti, dijo que los clásicos se construyen. Entonces, ¿qué te parece lo dicho por Ludmer con respecto a los clásicos y la globalización? Genial. Y entonces la pregunta de Álvaro es un follow-up del comentario sobre la novela, y dice, el género novela es uno de los sucesos del mercado literario, aunque en América Latina el ensayo y la poesía, y también la crónica, por ejemplo, tienen una tradición por momentos mucho más fuerte.
alterando el objeto y leyendo otros textos no narrativos, ¿se alterarían algunas de las hipótesis del libro? Qué maravilla. Salto especulativo. Sí, sí, qué maravilla. Bueno, sobre el privilegio de la novela. Claro, es que la novela ya viene como empacadita, es fácil de globalizar. Es un buen vehículo para tener conversaciones de literatura mundial. Esto poco a poco está empezando a ceder y hay una convocatoria también para quienes escuchan si les interesa del Journal of World Literature sobre cine global, como pensar un cine que no esté circunscrito a lo nacional, sino que pueda ser global y que al mismo tiempo no sea Hollywood, que es de facto el cine global. Entonces, a la observación de Álvaro, sí, poco a poco la novela va cediendo y le debemos tanto a la poesía que hasta 1950 más o menos, antes de obras como Pedro Páramo, ¿sí? Era el género por excelencia en América Latina. Yo escribí un textico que sí me gustaría recomendarle a algunos sobre León de Greiff y su ideal de parroquialismo. Entonces, como otra manera de pensar pues la globalidad, que no sea el cosmopolitismo versus el nacionalismo. Yo creo que de Greiff le interesa el parroquialismo y construye eso como un valor. ¿Y en qué narrativa de literatura mundial? Pues podría uno hablar de un León de Greiff así, o de un Aurelio Arturo, ¿sí? De un Pablo de Roca, de esta riqueza poética que la literatura mundial como paradigma quizá no le haga justicia. Entonces hago eco, Álvaro, a tu comentario y tu pregunta. Gracias, María Rosa, los clásicos se construyen. Rama decía también eso de que los autores escriben las obras y los críticos escribimos la literatura, ¿no? Y sí, eso como que se sostiene. Ahora también creo que hay esa relación fuerte de sujeto-objeto, ¿no? El crítico que construye algo no repara en la dialéctica y es que pues es una co-construcción. Entonces, pues no hay Ángel Rama sin el boom, ¿no? Y nos debemos a los autores, o sea, cuando quizás no solamente trabajamos como críticos, pero en tanto críticos, sí, nos debemos a la literatura y hay una relación que puede ser como simbiótica, virtuosa en la medida en que es una contribución como mutua, también puede ser viciosa y entonces los críticos construyen su reputación sobre autores a los que no les dan crédito, ¿no? O los autores involucran la obra de los críticos en su siguiente novela y hacen como si nunca lo hubieran leído, esas cosas pasan. Pero yo creo que esa co-construcción pues tiene mucho potencial. Y siendo que son la 1:12 en California y hemos estado acá sentaditos como hora y 15, que es mucho, no sé si hay algún comentario final o si cerramos por ahora o apagamos la grabación y nos despedimos sin grabación. Y veo que Romina está compartiendo algunos vínculos de cómo adquirir el libro, porque claro, ese es el tema, de dónde se encuentra. Se encuentra a través de Planeta, que tiene un portal en distintos países de América Latina y están, ahí están los vínculos, gracias Rom. De Chile, Argentina y Colombia. Planeta también distribuye a Estados Unidos y Amazon, pues si queremos alimentar ese monstruo, pues nos entrega el libro en 2 días. Bueno, gracias a todos. Me despido, pero apaguemos la grabación y seguimos un minutico.